esta mañana yo creo que cada uno de nosotros tal vez lo ha experimentado de una manera o de otra, estoy seguro de ello. Y vamos a estar hablando de las experiencias amargas de la vida que nos acercan a Dios. Yo no sé, tal vez si usted ha escuchado algo acerca del reciclaje, ¿no? Del reciclaje, ¿verdad? Desde hace algunos años atrás han estado hablando, le pudiera bajar un poquito esto, han estado hablando acerca de que es necesario reciclar, ¿no? Yo siempre he dicho que el reciclaje no es un invento de los seres humanos, es un invento de Dios. Casi todas las cosas que nosotros los seres humanos simple y sencillamente hacemos es algo que Dios ya ha hecho en el pasado, ¿no? Yo no sé, tal vez si, yo creo que más de una ocasión, más de una persona podrá dar testimonio de que las experiencias amargas que ha vivido en su vida le han permitido acercarse a Dios. He conocido personas que en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, ¿no? En una situación difícil que ellos tuvieron, tal vez en la cárcel, en un hospital, han mirado la necesidad de abrir sus vidas, sus corazones a Dios, de poder entender que Dios tiene un plan y que no vivimos para nosotros mismos. Amén. Sino que nuestra existencia se debe a que Dios nos creó con un propósito. Dice la Biblia, para su alabanza, para su gloria. Y aunque, como decíamos, que ha aparecido en las noticias, ¿no? Que algunos gobernadores quieren acallar la iglesia, ¿no? No canten. Otros se han atrevido hasta decir no se reúnan, no oren. Y es que entendemos que la Biblia habla de que la alabanza y la oración es algo imprescindible. Yo le llamo la materia prima que Dios utiliza para hacer cosas en este mundo. La materia prima. Así que cuando la iglesia no se reúne, dice Salmo 150, te alabaré en tu santuario, ¿no? O sea, es tan importante, tan imprescindible. Por eso es que algunos estudiosos de la Biblia se están cuestionando en este momento. ¿Habremos entrado ya en el periodo de la gran tribulación? O sea, se autopreguntan, nos cuestionamos, ¿habremos ya entrado en el periodo de la gran tribulación? ¿Cómo estará la iglesia? Hemos estado hablando acerca del Espíritu de Dios, ¿no? En estos últimos días. Y yo realmente creo que lamentablemente la iglesia de este siglo tiene un desconocimiento casi total de la persona del Espíritu de Dios. Lamentablemente. Cuando leíamos en Hechos 19, que Pablo se encontró con aquellos 12 hombres, ¿no? Que se habían convertido a Cristo. Pero cuando les hizo la pregunta a Pablo, bueno, ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado si existe. Le dijeron, ¿no? Ni siquiera hemos escuchado que existe Espíritu Santo. Y entonces Pablo le pregunta, bueno, entonces ¿en quién fueron bautizados ustedes? Y dice, bueno, en el bautismo de Juan, el bautismo que Juan enseñó de arrepentimiento de pecado, ¿no? O sea, muchas personas entienden de que existe un bautismo en agua, y eso está excelente. Pero existe un bautismo, un segundo bautismo que lo da la persona del Espíritu Santo de Dios. Ese bautismo del Espíritu Santo quita, erradica, saca el pecado del ser humano y le da la capacidad para vivir una vida espiritual victoriosa, una vida de testimonio completo, por encima de adversidades, por encima de situaciones adversas. Pero le da ese tipo de poder. El Espíritu Santo ha venido a la iglesia para capacitarla y vivir el tipo de vida espiritual que Dios desea que cada cristiano viva. O sea, son dos diferentes bautismos. Un bautismo en agua, un testimonio público de fe. Un bautismo en el Espíritu Santo que nos da poder para vivir. Pedro lo dice en Hechos 15:8, ¿verdad? Ninguna diferencia hizo Dios cuando mandó el Espíritu Santo, tanto a los judíos y los gentiles. Lo usó para la misma función. Erradicó de sí el pecado, limpiando sus corazones.
¿verdad? Y en Hechos 1:8, ¿qué es lo que dicen? Dice que el Espíritu Santo cuando venga nos va a dar poder para ser testigos suyos, eficaces. El temor es una de las cosas que nos impide, ¿verdad? Y dar a hablar de Cristo. ¿Qué va a pasar? El temor de las cosas. El temor es algo que nos paraliza. ¿Qué puede pasar si leyes humanas dicen que no hagamos cosas? ¿Vamos a obedecer realmente a los seres humanos? No, porque Dios nos ha mandado a respetar las leyes humanas. Es cierto, Dios nos ha llamado a respetar las leyes. Pero cuando estas leyes humanas se chocan contra los mandamientos de Dios, tenemos que elegir. Tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Por supuesto que cuando venimos a Cristo, si violamos las leyes, por ejemplo, al cruzar una frontera, sin conocer a Cristo, cuando conocemos a Cristo ya no podemos hacer eso. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque eso es violar la ley. O sea, es algo que no se contradice en la Biblia, es algo que es natural, es algo que debemos de respetar las leyes sociales, ¿verdad? Pero cuando estas leyes creadas por algunos seres humanos vienen en contra acerca de que nos tratan de impedir de buscar y acercarnos a Dios, entonces tenemos que elegir como eligieron los santos apóstoles. ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y algunas experiencias amargas en la vida nos llevan, a muchas personas dan testimonio de esto. Bueno, si yo no hubiera vivido tal o cual situación, yo no me hubiera acercado a Dios. Recuerdo una persona muy amada por parte de nosotros, que partió hace poco delante del Señor. En una de las tantas ocasiones que Dios habló a mi corazón y me compartía esto con la hermana Florida hace unos minutos atrás. Esta persona cuando vino a Cristo, esta hermanita cuando vino a Cristo, yo me aseguré realmente que ella tuviese una decisión real, o sea, fuerte con el Señor. Y una de las tantas veces que traté de asegurarme, ella me dijo una cosa que realmente impactó mi corazón. Me dijo: pastor, yo estoy segura a dónde voy a ir, a dónde voy. Me dice, pero mi familia, mis hijos, mis seres queridos, me dice, prométame que nunca vas a dejar de orar por ellos. Y uno de los nietos estaba en el cuarto y yo no sé tal vez si este muchacho estaba escuchando la conversación, sí o no, ¿verdad? Pero impactó mi mente, mi corazón, me dio un choque bien fuerte. Porque en ese momento yo pensé, wow, el deseo del corazón de ella es que realmente Dios le ha abierto los ojos a ella, ¿no? Ya gracias a Dios. Pero el deseo del corazón de ella es de que sus hijos y nietos un día reconozcan a Dios en sus vidas. Ella me decía, yo sé dónde voy a ir. Me dice, yo no tengo problema con esto. Me dice, pero ellos se quedan y no sé qué va a pasar con ellos. Y me dijo, prométame que nunca va a dejar de orar por ellos. Le dije, mi hermana, siempre lo voy a tener en oración. Mientras yo tenga conciencia, yo siempre voy a orar por ellos. Y muchas veces nos pasa así, ¿verdad? La Biblia, hermanos, la Biblia nunca esconde los errores de nadie, los pecados de nadie, los triunfos de todo mundo. La Biblia los saca a luz, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, del amigo de Dios, Abraham. Abraham cosechó muchísimos triunfos espirituales. Vivió una vida cerca de Dios, pero la Biblia tampoco esconde, queridos hermanos, los defectos de Abraham, los pecados de Abraham. En cierto momento, Abraham por nada se convierte en el padrino de la boda de su propia esposa. Un poco raro, un poquito, ¿verdad? Dice que descendió a Egipto cuando Dios le dijo que no lo hiciera. O sea, Dios no le esconde los pecados a nadie, Dios no le esconde los errores a nadie. Pero vemos que en cada una de estas situaciones adversas, Abraham entendió y comprendió cuál era el plan y el propósito de Dios para su vida. Nos habla de la vida de José, por ejemplo, de cómo fue vendido y después
lo vemos como fue esclavo en Egipto y llegó a ser, después de muchísimas situaciones adversas, el segundo hombre más importante en todo el mundo de aquellos tiempos. No entendemos a veces por qué Dios nos permite vivir ciertas situaciones adversas. Pero para el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dice Romanos 8? Todas las cosas, ¿qué cosas? Les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Nos narra de la vida de David, por ejemplo, de cómo Dios lo usó desde que era un muchacho, tal vez 16, 17 años. Hoy muchísimas personas dicen, no, yo no creo que un niño se deba tener conciencia de Dios. No, por supuesto que sí. Yo he conocido muchachos, niños, conocí en Honduras muchachos de 6, 7 años tal vez. Yo fui invitado a predicar a una iglesia y cuando llegué, el culto iba a comenzar a las 7 y yo llegué como a las 6 de la tarde. Ese muchacho llegó como a las 6:30 y desde que entró por la puerta en aquella iglesia, se fue directo al altar a orar. Un muchacho de 7 años, tal vez 8. Y yo estaba en la primera banca, en la esquina, y yo pues no pude evitar escuchar lo que él estaba diciéndole a Dios. ¿Sabe lo que él estaba pidiéndole a Dios? Señor, por favor, trata con mi papá, que te conozca, que ya no siga siendo un borracho. Es lamentable, ¿no? Un tipo de oración de estar así. Pero vemos un muchacho bien comprometido con Dios y sabe a dónde tiene que ir para pedir las cosas, ¿no? David era un joven que supo conocer a Dios y servir al Señor desde su temprana edad. Así que no hay edad. Cuando un padre, cuando una persona adulta dice, no, porque son jóvenes y tienen que vivir y no conocen a Dios porque son jóvenes, no, eso no es excusa para nadie. No es excusa para nadie. Es un error que los padres han cometido y quieren disfrazarlo o quieren manipularlo de cierta manera, su irresponsabilidad espiritual. Así que nos habla de este joven de David, señala sus triunfos, pero tampoco la Biblia, Dios nunca escondió ningún pecado acerca de David. Cuando David pecó, la Biblia dice, David pecó. Cuando David decidía hacer cosas asombrosas para Dios, también Dios lo exalta. Como decíamos la semana pasada, a la edad pues bien joven se enfrentó a uno de los paladines en aquel entonces y lo venció porque David no se miraba a sí mismo, miraba a Dios. Le decía, ¿cómo tú vienes a pelear, a burlarte de los escuadrones del Dios viviente? O sea, David sabía que aquel hombre no estaba peleando con Israel solamente, estaba ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente. Así que la Biblia nos habla también de la vida de cada apóstol, de cada persona que se dejó usar por Dios, sin esconder sus temores, sin esconder sus errores, sin esconder sus pecados, pero también hablando de cada triunfo espiritual de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Hebreos 11:32, el gran capítulo de los héroes de la fe, muy distante de lo que nosotros pudiéramos detectar que es un héroe, o en la forma en que nosotros definimos un héroe, la Biblia nos habla de un tipo de héroe totalmente distinto a lo que nuestra sociedad normalmente conoce como héroe. ¿Y qué más digo? Dice en el 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, un hombre lleno de temores, pero que en sus temores y en sus debilidades logró servir al Dios. De Barak, de Sansón, un hombre débil ante su naturaleza sexual. De Jefté de David, así como de Samuel y de los profetas. El versículo 33 nos dice por qué estos hombres fueron considerados héroes. Que por fe. ¿Por qué razón dice? Por fe. Por fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes como en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Un hombre tan temeroso como Gedeón, con un grupito pequeño de hombres, hicieron que todo un ejército huyera y se autoaniquilara a sí mismos. ¿Por qué?
porque no fueron ellos, era Dios obrando en ellos. Y también en este caso, hermanos, es interesante. Yo quiero hablar algo acerca de la vida de Jacob. Jacob, el padre de la nación de Israel. Veamos la experiencia en la vida de Jacob. Por ejemplo, en Génesis 28:10. Génesis 28:10. Vamos a estar leyendo de Génesis 28:10 en adelante. La Biblia dice: salió pues a Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Versículo número 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová el Eloa, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a quiénes. ¿A quién? A Jacob, a Israel, a nadie más. Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esta bendición nos alcanza a nosotros. Amén. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Mira esta promesa: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estaba hace años atrás en un culto en Pembroke Pines, Florida. Un hombre se me acercó y me dijo: siento decirte esto en mi corazón. Esta promesa que dice aquí, me dice, creo que Dios te la dice a ti. No sé por qué no lo habrá dicho. Cuando leo este pasaje solo de él me acuerdo. Sí. La vida de Jacob, queridos hermanos, está llena de mucho colorido espiritual. De mucho colorido espiritual. Yo creo que podemos aprender mucho de la vida de Jacob, porque yo creo que Jacob pudiera pintar la vida espiritual de muchos de nosotros. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que peleaba la bendición de Dios. En cierta ocasión, usted sabe que la palabra dice que Dios bendecía, o sea, la promesa de Dios era el primero que naciera, que rompiera matriz. ¿Sí? Bueno, aunque la Biblia nos narra que primero salió uno, después el otro, vemos que cuando Jacob ya está grande, vemos que aquello estaba en su cabeza bien fresco. Él sabía que su hermano había nacido primero, pero él anhelaba la bendición de Dios. Esaú era el tipo de persona carnal, el tipo de cristiano carnal que puede negociar cualquier cosa simple y sencillamente para obtener sus objetivos carnales humanos. Jacob es el tipo de cristiano espiritual que siempre va a pelear la bendición de Dios, y aunque tal vez esto le cueste hacer cosas que están más allá de sus límites. En cierto momento, cuando llegó el momento de pelear, que él creyó sentir que había llegado el momento, su hermano Saúl había salido a cazar. Y cuando regresó con hambre. Y Jacob era el tipo de persona que le gustaba cocinar, aparentemente.
y estaba haciendo un guisado, estaba haciendo yo le llamo sopa de frijoles, ¿no? Y aparentemente usted sabe que hay personas que se pintan muy bien, hay personas que cocinan tan excelentemente bien que cuando hacen una sopa de frijoles, pues aquello huele excelentemente bien. Y cuando una persona está con una hambre, de esas hambres que yo no sé, usted puede comerse hasta las piedras y huele aquello, pues usted, pues, imagínense. Esaú aparentemente llegó con una hambre escandalosa y miró que Jacob estaba cocinando aquello y Jacob dijo, Jacob dijo, este es el momento para yo poder adquirir lo que realmente no quiere. Y realmente la idea, el plan de Jacob le dio resultado. Le dijo, ¿quieres de esta sopa? ¿Quieres de este guisado? ¿Quieres de lo que estoy haciendo? Le dice, sí, porque me voy a morir. Le dice, bueno, cédeme la herencia de tu primogenitura. Y este hombre carnal dice, ¿para qué me va a servir eso si me voy a morir? O sea, pone por arriba lo material, lo humano, y lo espiritual lo pone abajo. Jacob no. Jacob pone por arriba lo espiritual y lo material, lo físico, para Jacob está abajo. Ocupa el último lugar de sus preferencias. Y eso sucede hoy día con muchísima gente. Y le da de aquel potaje y parece ser que pues se da el caso de aquella transacción, ¿verdad? Que Jacob está usando, que quiere él. Y en ese momento pues aparentemente Jacob intuye de que él tiene ya la promesa de Dios. Ahora falta cómo obtenerla. Porque una cosa es que él adquiera de la mano del que le fue dado espiritualmente, pero otra cosa es que él escuche las promesas de la persona indicada que le tiene que dar la bendición. Aquí a primogenitura, ¿entiende? Y llega el momento donde Jacob, en el capítulo número 27, 28, nos narra de que Isaac ya está anciano, viejo, lleno de días, dice, ya está cansado, está a punto de morir. Y él entiende, la mamá le dice, Rebeca le dice, este es el momento que tú has estado esperando, muchacho. Y le dice, pero papá entiende que es mi hermano Esaú el que tiene que le dar la bendición. Y hace algunas cosas allí, donde suplanta a su hermano Esaú. Y cuando su padre le pide a Jacob, creyendo que es su hermano Esaú, una casa para que le haga y que él pueda comer y después bendecirlo, Jacob suplanta a su hermano. Y el papá, cuando es un hombre lleno de días, ya no ve, su olfato está intacto, él huele muy bien. Él puede palpar todavía muy bien. Él le dice las manos, porque él se puso una vestimenta, para que no lo pudiera, para poder engañar a Isaac. Y le dice, bueno, las manos son velludas parecidas a tu hermano, ¿no? Hueles, porque se puso la ropa del hermano, ¿no? Hueles como a Esaú, pero tu voz es la voz de Jacob. Le dice, pero yo soy tu hijo Esaú. Bendíceme. Y Isaac exclama su bendición. Y escucha lo que le voy a decir. Hoy día existen muchísimos problemas, queridos, con relación al sacerdocio en el hogar. Muchas veces el sacerdocio en la casa, Dios se lo ha dado al hombre. Lamentablemente, cuando el hombre no quiere las cosas espirituales de Dios, Dios usa a las mujeres, sí, está bien. Pero Dios, el plan que Dios tiene es para con el hombre. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde muchas veces pareciera que la mujer llevara los asuntos espirituales adelante. Y vemos, en el caso, yo personalmente he visto por su falta de compromiso con Dios. Así que vemos que Isaac bendice a Jacob. Bendice y le da todo tipo de bendición a Jacob.
Y cuando viene su hermano Esaú, se da cuenta que fue suplantado. Y le dice, ya 2 veces me ha suplantado. Y necesita huir, es obligado a huir, después que suplantó a su hermano Esaú y le mintió a su padre Isaac. Ahora, déjeme decir una cosa, no necesitamos encontrar atajos para encontrar las promesas de Dios. Y si lo hacemos, vamos a cosechar las consecuencias por intentar tomar ese tipo de atajos espirituales. Muchísimas veces queremos hacer trueques, queremos hacer concesiones con el mundo, esto y lo otro, no para agradarle a Dios, para hacer esto por Dios, y queremos hacer cosas, trueques con el mundo. Y este tipo de cosas, queridos hermanos, no funcionan. Muchas veces todos hemos caído de una u otra manera en este tipo de cosas. Las experiencias amargas de la vida que cosechamos por tomar atajos espirituales nos llevan muchísimas veces a sufrimientos innecesarios. Jacob sufrió porque tuvo que huir. Tuvo que trabajar 7 años innecesarios para tratar de casarse después con la mujer de sus sueños. Cuando llegó donde a Labán y le dijo que estaba enamorado de su hija menor, y cuando llega el momento de la boda, pues en el Medio Oriente aparentemente pues no es como acá que se le ve el rostro a la mujer, ¿no? Pues allá pues aparentemente Labán le puso el velo que normalmente se le pone a la mujer y se le dijo, ves, aquí está. Llegó el día de la boda, pero al día siguiente que le dijo, bueno, vamos a salir de la tienda tú, y cuando le ve la cara, ve la sorpresota, ¿no? Que no era la mujer que él había peleado y trabajado por 7, óigame, no fueron un mes por todos los cielos, 7 largos años. Y cuando va donde su suegro ahora, le dice, no, pero sí que tú vienes con un tipo de costumbre que no es el tipo de costumbre de aquí, de nuestra tierra. Si me hubieras preguntado, yo te hubiera contestado, pero no me preguntaste. Y aquel aprovechó en darle a la hija mayor. Le dice, si quieres ahora la que tú amas, tienes que trabajar ahora otros 7 años, son 14. 7 años más por la que amas. Y trabajó 7 años más por la mujer que amaba. Las experiencias amargas de la vida, él había mentido. ¿Qué fue lo que él cosechó? Mentira. Él hizo trueques raros. ¿Qué fue lo que él cosechó? Trueques raros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué iba a pasar? Eso mismo va a comer, de eso mismo se va a alimentar. Por eso hay que tener muchísimo cuidado de cómo nos encaminamos con Dios. Porque aunque Dios tenemos un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, indudablemente que vamos a experimentar siempre el amor de Dios y la misericordia de Dios, pero casi siempre el amor y la misericordia de Dios, cuando Él se manifiesta en nuestra vida, no va a ser de acuerdo a nuestra forma de pensar. Yo te amo, nos dice Dios, sí, pero estamos experimentando golpes, azotes y de todo. Dice Dios, yo te amo. Como digo aquel, no me ames tanto. Y nos autopreguntamos después, si Dios, si me amas, si realmente tienes un plan con mi vida, ¿por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Y posiblemente tal vez si pudiéramos escuchar la voz de Dios, Dios nos contestaría, es porque quiero rectificar lo mal que hiciste, las decisiones equivocadas que hiciste. También la experiencia llevó a Jacob a una ciudad llamada Luz en la tierra de Harán. Si me acompaña a Génesis capítulo 28, Génesis capítulo número 28, dice la Biblia, Génesis capítulo número 28, dice la Biblia, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán.
La interpretación o la traducción o el significado de Harán tiene muchos significados. Uno de los significados que encontré en ciertos libros es lugar de santuario. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Una de las interpretaciones judías acerca de qué tipo de piedra era aquella, dicen que era de piedra de zafiro. Piedra de zafiro. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Sabe una cosa que Jesús tomó esa referencia? Jesús dijo en Juan 1:51, he aquí, Él les dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden. Es muy importante ese orden. Dice en el versículo número 12 de Génesis 28, dice, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que suben y descienden. Es muy importante ese orden. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Bueno, esta analogía, ¿verdad? Porque el Dios de Jacob, el padre de Jacob, ¿quién era? Isaac. Pero estamos hablando de las promesas que Dios le hizo a los padres de Israel. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es interesante notar que aquí Dios no dice a nadie más. Es muy importante, y una vez más lo voy a decir, es muy importante entender que la tierra de Israel es tierra de Israel, no tierra de Palestina. Yo realmente me molesto mucho cuando escucho en comentarios bíblicos, aunque utilizan este tipo de término. No existe, históricamente no existe evidencia alguna que eso se llamaba, este nombre tenía la tierra de Israel antes. Tierra de Canaán, tierra de Israel. De hecho, creo que hablamos de eso hace poco tiempo. Fue en el tercer siglo de nuestra era que comenzó este nombre a funcionar. Okay. Es tierra de Canaán o tierra de Israel, no Palestina. Y cualquier comentario, cuando uno lee, uno tiene que entender eso, que uno tiene que entender que eso no es así. Por intereses que los seres humanos han creado es que funciona esta cosa. Dice, será tu descendencia como el versículo 14, será como tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que llegó a Betel. ¿Cómo lo sabemos? Dice más adelante, y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces podríamos estar en lugares, hermanos, donde Dios está y tal vez no lo percibimos que está? Porque desconocemos, porque Dios todavía no se ha revelado a nosotros. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Escucha, mira la interpretación que le dio Jacob. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es una puerta? Es un lugar de entrada y salida. Eso es lo que es una puerta. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de aquella escalera? Los ángeles suben, los ángeles descienden. Dios está allá. Dice, y el Hijo del Hombre le servirán. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, que en muchas interpretaciones judías dicen que es piedra de zafiro, que había puesto de cabecera, o sea, de almohada,
y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre primero. Sí, Betel, casa de Dios, lugar de Dios, morada de Dios. ¿A qué lugar? Pero era un desierto. Era un lugar desierto. Jacob no llegó a un lugar esplendoroso, bonito. A veces nosotros los seres humanos, y no está malo, hermanos, edificar un altar, una capilla para Dios, donde sea algo especial. La interpretación de muchísimas personas, no, Dios es el Rey del universo, déjame crearle. Creo que no está mal, pero está mal equivocado, está mal intencionado cuando pensamos y decimos que si es un lugar esplendoroso, Dios está allí. En la mayoría de los casos se pudiera tal vez no ser así. Yo conozco un evangelista, Skip Adams. Skip Adams decía que él visitaba muchísimos lugares en Estados Unidos y visitaba muchísimos lugares en Latinoamérica. Y cuando él comparaba estos lugares, él se daba cuenta que en muchos lugares en Latinoamérica, donde un lugar, una capilla, no era algo esplendoroso, era bastante sencillo, bastante humilde, bien pobre, él en cuanto cruzaba aquella puerta o lo que tenía como puerta, lo cruzaba, él sentía que la presencia de Dios estaba allí. Y en cambio, cuando él visitaba lugares tan esplendorosos, tan arquitectónicamente con un gusto exquisito, llegaba allí, dice, en los únicos lugares donde muchas veces se encontraba la presencia de Dios cuando yo me arrodillaba en el baño. No es el lugar en sí lo que identifica que la presencia de Dios no es un lugar hermosamente detallado, armoniosamente, arquitectónicamente lindo. No garantiza que la presencia de Dios esté allí. Podemos edificar grandes templos. Podemos gastar millones de dólares en edificar templos y Dios pudiera estar ausente de ellos. Lo que sí garantiza un encuentro con Dios es un corazón que esté dispuesto a buscarlo y aceptar las reglas y los estatutos de Dios. Estoy seguro que en este lugar Jacob reflexionó sobre todo lo que había hecho en su vida y cómo él lo había logrado. Pensaba sobre su futuro tal vez incierto. Sabía que las malas decisiones iban a traer malas consecuencias a su vida. De hecho, cuando leemos en el versículo número 20, dice la Biblia, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que me voy. Su futuro lo miraba incierto. ¿Por qué Jacob miraba su futuro incierto? Por las malas decisiones que había tomado en el pasado. Él decía, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Muchas veces no entendemos que las malas decisiones nuestras nos van a acarrear no solamente consecuencias espirituales, sino consecuencias sociales y económicas malas. Podemos ver la misericordia divina en la vida de Jacob. El pecador odiado por los hombres es amado, buscado y encontrado por Dios. Dios se le presenta a Jacob. Dios se le presenta. Se le presenta ¿cómo? Por medio de un sueño. Él ve, en el versículo número 12, la Biblia dice que ve una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles suben y descienden. ¿Saben una cosa? Que es interesante que en nuestras oraciones, la Biblia dice que alas toman nuestras oraciones y se las llevan a la presencia de Dios. O sea, cuando la Biblia habla de alas, podríamos pensar de que son ángeles encargados de tomar las oraciones. De hecho, en Apocalipsis capítulo número 8, lo que yo le decía, la materia prima que Dios utiliza, si me acompaña ya en Apocalipsis capítulo número 8, vamos a ver
¿Por qué es necesario que la iglesia, ore y alabe? ¿Y por qué el enemigo entiende y sabe que si logra callar a la iglesia que ore y alabe, va a obtener la victoria que él quiere buscar, que él quiere encontrar? Por eso, de hecho, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que algunos gobernadores están diciendo de que la iglesia deje de estar cantando. Otros han dicho, bueno, que no se reúnan, ¿no? Porque cuando la iglesia se reúne a orar, a buscar el rostro del Señor. Y es interesante porque en capítulo número 8 vamos a ver qué es lo que hace Dios con nuestras oraciones. Miren, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese es el único tiempo que nos dice en la Biblia que hay silencio. En el cielo siempre hay algarabía, siempre hay bulla. Cuando un pecador se arrepiente, se hace fiesta. Ahí todo el mundo está en parranda, parece ser todo el tiempo. Ese es el único momento que la Biblia nos narra que hay silencio por media hora. Verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro. Mire cómo dice: y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Ahora, quiero que vean, ¿verdad?, que la oración es una materia prima que Dios utiliza para sojuzgar la tierra. Cuando un cristiano, cuando la iglesia no se reúne para adorar y para orar a Dios, Dios carece de esa materia prima. Después, cuando nos preguntamos por qué suceden o por qué no suceden cosas por las cuales quisiéramos que pasaran, deberíamos de preguntarnos: ¿estamos lo suficientemente orando y alabando a Dios para que aquello suceda o no suceda? Puesto que la Biblia nos narra que la oración es una materia prima, que la alabanza es algo que le agrada a Dios, deberíamos de preguntarnos entonces si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y si el enemigo sabe que la oración, en cierta ocasión, esto es realidad, en cierta ocasión una persona iba en el avión, y cuando era en el tiempo que estaban dando comida, que daban comida en el avión, ¿no? Pues hoy ya no dan nada, ¿no? En el tiempo que te daban comida al avión, iba cierta persona en el avión, tenía pues un pasillo y tenía 3 asientos a la mano izquierda y 3 asientos a la derecha. Cuando esta muchacha, esta mujer, esta hermana, ve que en el otro extremo de la fila, la persona, el hombre que recibe el plato de comida, él lo pone abajo y cierra sus ojos, inclina su rostro y cierra sus ojos. Cuando ella pasa a la muchacha que está entregando la comida, ella espera que él termine de orar, ¿no? Y le dice: wow, qué bueno encontrarse en un avión. Imagínate, yo cuando me subo a un avión, me da muchísimo nervio, ¿no? A mí me da mucha cosa la altura. Qué bueno encontrarse en un avión a una persona temerosa de Dios que ora y le dé gracias a Dios por los alimentos. Y aquel hombre le dice: ¿y a vos quién te ha dicho que yo soy cristiano? Esto fue en los años 80. Aquel hombre le contestó, le dice: yo no le doy gracias a tu Dios por mis alimentos, yo le doy gracias a mi Dios por los alimentos. Y ya le dijo a quién él adoraba. Y le dijo: y estamos orando para que cristianos, pastores, misioneros, evangelistas caigan. Y fue en los 80 cuando hubo una gran situación oscura, ¿verdad? Donde evangelistas cayeron, pastores cayeron. Y nos deberíamos hacer la pregunta: si los satanistas creen en el poder de la oración,
¿Por qué le está sucediendo a la iglesia hoy día? ¿Por qué la iglesia carece de tanto poder espiritual y de mucha algarabía, de muchas voces que resuenan tanto, pero muy poco poder hoy día? Y la respuesta, yo creo, es saberla y entenderla. Porque desconocemos realmente quién es la persona del Espíritu Santo de Dios. Desconocemos al Espíritu Santo. No entendemos, no conocemos quién es Él, ni qué es lo que pretende con la iglesia. Por eso es que mi necesidad del principio, cuando comenzamos hace unas semanas o meses atrás, en decir, estudiemos el libro de los Hechos, porque si hay una iglesia en la cual esta iglesia de este tiempo debería de compararse, no es en la iglesia de Pérez Prado por allá en la esquina, ni la otra de Pancho Villa del otro lado. Es la iglesia del libro de los Hechos a la cual tenemos que compararnos. Es con la iglesia del libro de los Hechos. El sueño de Jacob le hizo despertar, evaluar su vida. Las experiencias que él estaba viviendo, él entendió que habían sido de una manera equivocada. Hay personas que piensan, queridos hermanos, que cuando Dios da una promesa, déjame ayudarle a Dios a que Él cumpla su promesa en mi vida. Recordemos la vida de Abraham, ¿verdad? Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y ese hijo va a ser de bendición para todo el mundo. Y cuando comienza su vida con Sara, se lo dijo cuando tenía 75 años, 10 años menor Sara, se da cuenta que se casan y Sara es estéril. Pero Dios te hizo una promesa. O posiblemente tal vez la promesa de Dios se cumpla en que si tú te llegas a mi criada y ella da luz a mis pies, porque esa era la costumbre, entonces el hijo no va a ser de ella, sino que va a ser mío. Posiblemente eso es lo que Dios nos está tratando de decir. Y cuando eso pasa, y llegó un momento donde la criada miraba con recelo y discriminación a Sara, y ella se va y se queja, donde Sara se queja y Sara se va para donde Abraham. Oye, la criada se me está saliendo de las manos. Y le dice Dios, yo te di a ti una promesa. Jamás te dije que iba a estar con nadie. Yo soy suficientemente poderoso para abrirle el vientre a Sara y que ella conciba. Y a la edad, cuando había pasado 25 años y él iba a cumplir 100 años, él tenía 99, Dios se le aparece y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice, de aquí a la edad del tiempo, o sea, yo entiendo que es a los 9 meses, Sara va a concebir y te va a dar un hijo de tu sangre, de ti mismo. Y Sara cuando lee, ¿me entiendes? Dice la Biblia que Jehová venía, Abraham tenía su tienda en el desierto y él detectó que era Dios. Por alguna curiosa razón, él entiende que era Cristo, que era el Señor, que venía con 2 ángeles y le iba a dar la noticia acerca de lo que iba a hacer con Sodoma, una ciudad que se había pervertido, donde tenían relaciones con animales y con sexo de la misma, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero viene y le quiere dar también otra noticia, la noticia de que él iba a ser padre de un hijo que Sara misma se lo iba a dar. Y cuando Sara está escuchando la noticia, ella está preparando unos sándwiches al otro lado de la tienda. Eso es lo que está dividido, pues es una carpa, es una cosa que pues no tiene insulación. Se escucha todo lo que se está diciendo al otro lado de la sala, ¿no? Y le dice el Señor, le dice, de aquí a la edad de tiempo Sara va a concebir y te va a dar un hijo a ti. Y Sara hace algo, dice, comienza a reírse. Sara tenía 90 años y le dice, a la edad de 90 años yo voy a tener deleite con mi marido. Y el Señor que está al otro lado, que entiende, sabe, conoce cada pensamiento por todos los cielos sobre él. A Dios no se le esconde ningún pensamiento. La
un corazón, la emoción de un pensamiento, unas palabras, no se le escapa nada de ningún ser humano. Por eso es que Él es Dios. Y cuando Él está al otro lado, ya que Sara lo dijo entre los dientes, no lo escuchó nadie más, pero sí lo escuchó el Señor. Le dice, Abraham, ¿por qué Sara se rió? Posiblemente yo pienso que Abraham tal vez en ese momento pues, no entendía de qué Jesús le estaba hablando acerca de esto. Señor, ¿qué pasó? Dice, no, Sara se ha reído cuando yo te dije que ella iba a tener un hijo tuyo. Y le dice, ¿habrá algo difícil para mí? Dice Dios. O sea, de todo lo que pudiera pasarles a ustedes, ¿habrá algo que yo no pueda hacer? Yo pienso que es la misma pregunta que debe de razonar hoy día para nosotros. Dios autocuestionándose a sí mismo, una pregunta retórica, Dios está haciendo. ¿Habrá algo difícil que yo no pueda hacer a beneficio de ustedes? Le dice, Abraham, esto va a pasar sí o sí. Y es mejor que te prepares mentalmente porque vas a ser padre, chico. Vas a ser padre. Y cuando ve a Abraham, pues me imagino que llegó el momento y a Sara pues le comenzó a crecer el vientre y nació Isaac. Nació Isaac. Así que vemos la misericordia de Dios tratando con sus hijos, hermano, de una manera tierna, de una manera especial, de una manera en la cual los seres humanos no entendemos que por qué muchísimas veces, aún el sufrimiento Dios lo utiliza, aún el dolor Dios lo utiliza para acercarnos a Él. Porque como dijo alguien, posiblemente tal vez Dios tenga muchísimas maneras de hablar al ser humano. Algunos posiblemente sea por susurros, otros sea por ladrillazos. Algunas personas tal vez se entienden por susurros. Yo quiero hacer esto contigo. Aleluya, gracias Señor. Yo soy indigno, pero gracias, te lo agradezco. Otros, Dios le suena por el oído, yo voy a hacer esto. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver si sucede. Y entonces dice Dios, ok, aparentemente. Yo siempre digo que la escuela de Dios tiene dos caminos. Uno el camino corto y el camino ancho. Muchas personas, algunas personas sabias, escogen el camino corto y dicen, Señor, yo quiero aprender a la buena, sin ladrillazos, sin golpes en la vida. Es una persona sabia. Pero cuando dice una persona, bueno, déjame ver a ver si Dios hace tal cosa, y vemos que Dios lo promete. Dice Dios, no, yo lo voy a hacer porque yo soy Dios en tu vida, pero tú vas a pasar por el camino ancho, por el camino largo, mejor dicho, por el camino largo. En ese camino largo, la escuela es en el desierto. En el desierto podemos sufrir 20,000 cosas, hambre, persecución, serpientes, necesidades. Vamos a ver alucinaciones, cosas que no parecen, que no son como si fuesen. Y nos va a costar, al final vamos a entender que Dios sigue estando en control de toda su creación y que nada, absolutamente nada, ni un coronavirus va a poder detener la mano y los propósitos de Dios para su iglesia. Amén. Jacob tuvo esta oportunidad con Dios. Una escalera, la figura de la cruz, hermanos, el único medio que conecta al pecador con Dios. El sacrificio de su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido a Israel y al mundo. Vio ángeles, dice que suben y descienden del cielo, y los ángeles son los instrumentos, como le decía, que llevan las oraciones a la presencia de Dios. Vayan conmigo, por favor, a 2 versículos bíblicos que quiero decirle antes de terminar. Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, mira lo que dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Bla, 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 bla. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a preferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú aquí en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Ay, Señor, yo te prometo esto, yo te prometo lo otro, yo te prometo lo otro, y comienzan a prometer y a prometer y a prometer. Mira lo que dice el versículo número 4. Cuando a Dios haces promesas,
no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mire lo importante, lo delicado, que es no prometerle nada a Dios. Porque Dios, a diferencia de nosotros, la memoria de Dios le trabaja perfectamente bien. Y a Dios no se le olvida nada, nada. Cuando la Biblia habla del padre de un anciano lleno de días y que su cabellera es blanca, no está hablando de vejez, queridos hermanos. No está hablando de vejez. Está hablando de una sabiduría que excede nuestro entendimiento. Un conocimiento de todas las cosas que excede nuestra mente humana. Eclesiastés 10:20. Vamos a ver quiénes son esos ángeles. Eclesiastés 10:20. La segunda parte. Porque las aves del cielo, pues, está hablando de ángeles, llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. ¿Quiénes son los que recogen la oración? Posiblemente sean ángeles de Dios que recogen las oraciones. ¿Por qué es tan importante orar? Porque los ángeles de Dios siempre dicen, como en Hebreos 1:14 creo que está, siempre están tratando de ayudarle a la iglesia en todo el trabajo espiritual de acerca del reino de Dios. Y cada oración que surge de la boca de un cristiano devoto, sincero, honesto, preocupado por el reino de Dios, los ángeles de Dios van a tomar aquella oración y la van a hacer subir. Recuerde el orden de aquella escalera. Ángeles suben y ángeles descienden. Primero ellos suben, llevan la oración delante del Padre y la hacen saber a Dios. Es interesante que en el versículo número 13, Jacob mira al Señor. Dice la Biblia, vi y vio al Señor, dice la Biblia. Vio al Señor. ¿A quién miró? No fue al Padre, por supuesto que fue al Hijo. Lleno de misericordia. Dios lo mira y le promete una gran bendición. Mira el versículo número 15, como dice. He aquí yo estoy contigo. Una pregunta. ¿Dios miente? ¿Podrá mentir Dios? Su propia naturaleza dice que no. Su propia naturaleza hace que una mentira nunca esté en la boca, en la mente de Dios. Nunca. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré lo que haya hecho. Que he hecho lo que te he dicho. Así que Jacob despertó del sueño impresionado por la bondad y la misericordia de Dios y promete tres cosas. Entonces, para finalizar. Que el Dios de sus padres, de Abraham y de Isaac, sería su Dios. Número 2. Que aquella piedra sería un recordatorio que Dios se encontró con él allí, en Betel. La interpretación de Betel es casa de Dios. Y número 3. Que daría el diezmo a Dios. En el versículo número 20 de Génesis 28 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, preocupado por su futuro, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante notar que algunos historiadores judíos dicen lo siguiente. Este lugar en el cual Jacob se encontró con Dios y unge aquella piedra, es el mismo lugar en que se le reveló antes a Abraham. Es el mismo lugar donde años después es edificado el templo. Y es el mismo lugar donde el Mesías prometido a Israel y al mundo fue crucificado. Es el mismo
lugar. Y es interesante el juramento que hace Jacob, aquí, que hace Israel, Jacob aquí. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, su anhelo de ver otra vez, tal vez no a sus padres, porque sus padres tal vez iban a morir, pero iba a volver a la casa de ellos. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal va a ser una señal, dice Jacob. Va a ser una señal que yo he hecho este juramento aquí. Será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Habla del diezmo por último, Jacob. Es interesante, y casi yo nunca hablo acerca del diezmo porque entiendo de que una persona realmente debe entender. Yo creo que se debe enseñar. No es algo que yo enseñe cada rato. Pero habla acerca del diezmo. El dinero importa, pero ¿por qué el diezmo? Algunos cristianos argumentan que el diezmo es un concepto obsoleto, concepto viejo, que está en la ley, en el Antiguo Testamento, y que no es para hoy día. Y no es mencionado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Algunas personas creen que no es necesario diezmar. Esto está lejos de la verdad. De hecho, para el tiempo del Nuevo Testamento, la práctica del diezmo era tan común entre las personas de fe que no era necesario referirse constantemente al tema, ni exhortar a la obediencia del mismo, hermanos, porque se entendía, se suponía que las personas pues ya lo conocían para practicarlo. Jesús reconoce la práctica del diezmo en Mateo 23 y 23 y en Lucas 11:42. El apóstol Pablo no lo menciona ni se refiere directamente al diezmo, sino que alienta la generosidad que probablemente excede el diezmo, como lo menciona en 1 Corintios 16:2 y 2 Corintios capítulo 8 y 9. El diezmo, dice Deuteronomio 16:16, dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con las ofrendas de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios le hubiere dado. Es interesante, para concluir, queridos hermanos, quiero hablarles acerca del hermano Miguel Mejía. Hace unos meses atrás sacó un libro, un libro extraordinario. El libro se llama La economía accesible de Dios. La economía accesible de Dios, por el hermano Miguel Mejía. Y él hace un análisis acerca del diezmo conforme a la Biblia. Un libro 100% bíblico. Y él dice, como mencionamos anteriormente, estoy leyendo un párrafo del libro que él escribe. Como mencionamos anteriormente, es fundamental que comprendamos la finanza desde el punto de vista de Dios y no se da ante el constante atractivo de nadie. Nuevamente tenemos que fijar en nuestras mentes, dice el hermano Miguel, en su libro La economía accesible de Dios, que el diezmo es primeramente santo para el Señor, como dice Levíticos 27:30. Y cuando devolvemos su porción, Él reprenderá al devorador, como dice en Malaquías 3:10 al 11, o sea, al diablo, para nuestro bien, por nosotros. El diezmo que devolvemos se convierte en una transacción espiritual que nos alinea con las ventanas del cielo, dice Malaquías 3:10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por esta razón decimos que el diezmo nunca se da, sino que se devuelve. Al pastor Melquiades Santesteban, algunos de ustedes lo conocieron, gran hombre de Dios, está en la presencia del Señor. En cierta ocasión alguien le preguntó y le dijo: gracias a Dios ustedes pues no practican eso, pero sí hay algunos cristianos que lo practican, lamentablemente. Le dijeron, le dice al pastor, un hermanito venía por supuesto, de Latinoamérica, de cierto país de Latinoamérica, y le dice al pastor: pastor, yo me congrego acá. Le dice, pero yo puedo mandar mi diezmo a la iglesia de mi país. Y le dice el pastor Melquiades, le dice: ¿has ido alguna vez a McDonald's a comer? Y le dice, pues ¿quién no ha ido a McDonald's? No tenía que haber dicho eso. Le dice, claro que sí, pastor.
Le dice, ¿y te gusta lo que comes? No, por supuesto que sí. ¿Y a dónde pagas? ¿Vas a ir a pagar a Burger King? Tampoco tenés que decir eso. Le dice, por supuesto que no, pastor. Si como en McDonald's, tiene que ser en McDonald's. Le dice, entonces eso tiene que ser también. Porque Dios, tú tienes que entender, le dice, que Dios es sumamente poderoso para sostener su obra. Y la obra de tu país no va a decaer porque tú no envíes tu diezmo. Si Dios la va a sostener, porque Dios siempre hace eso, hermano. Mire, hay una cosa que nosotros debemos de tener presente. Dios es siempre fiel con su iglesia. Siempre fiel con su iglesia. Dios, el deseo de Dios, hermano, es que tomemos decisiones sabias en nuestra vida, porque cada vez que nos equivoquemos, siempre vamos a obtener el pago por nuestros errores y viviremos las consecuencias de nuestros pecados. Y Cristo, hermanos, vino a este mundo para alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Y yo sé que posiblemente tal vez muchas personas, tal vez que pudieran ver este video, tal vez muchas personas tal vez posiblemente tal vez no sean salvas. Podemos encontrarnos este tipo de personas en cualquier lugar. Yo espero que cada uno de ustedes haya llamado a Jesucristo como su personal salvador aquí. Pero muchas personas en el mundo, hermanos, les hace falta todavía reconocer a Jesucristo como su personal salvador. Y solamente llamar a Jesucristo a su vida no va a cambiar muchas cosas, fíjese, porque los predicadores hemos cometido este error. Solamente llama a Cristo y todas las cosas van a comenzar a funcionar bien. No es así. Debemos de entender bien claro que en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, han ofendido fuertemente a Dios y que necesitamos un arrepentimiento genuino para el perdón de nuestros pecados. Solamente así Cristo va a venir a vivir en nuestros corazones. Dios le ama a usted más de lo que cualquier persona pudiera imaginarlo. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en lugar nuestro. Él pagara la deuda de nuestro pecado, que usted y yo debíamos de haberlo pagado. Él la cargó sobre su propio Hijo. Es tiempo de que cada uno de nosotros vivamos para los propósitos de Dios. Y que si estamos viviendo experiencias amargas en la vida, entendamos que si Dios las permite en la vida de cada persona, es para tratar o intentar de llamarnos la atención de que necesitamos comenzar a vivir para Él, para su propósito. Yo quiero que cada uno de nosotros inclinemos nuestros rostros. Y si hubiese alguna persona tal vez que no es salva, tal vez que su vida tal vez no está alineada con los propósitos de Dios, yo creo que cada uno de nosotros podemos ayudarle a esa persona si realmente desea un arrepentimiento genuino delante de Dios. Yo quiero orar y cada uno de nosotros va a orar. Y si alguna persona tal vez que pudiera estar mirando este video tal vez no es salvo, pero tal vez desea entregarle su vida a Jesucristo, es bastante fácil. Número uno, tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que tener un arrepentimiento genuino de toda su vida de pecado y de maldad. Pedirle perdón a Dios. Para eso, usted puede repetir esta oración después de mí. Amado Padre Celestial, vengo ante ti en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Reconozco que soy un pecador, que merezco las consecuencias de mis malas acciones. Pero entiendo que en tu palabra, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mis pecados. Yo me arrepiento de todo mi corazón, de toda la maldad de mi corazón, de toda la maldad de mi pecado. Te pido que me perdones. Yo acepto en este momento el sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Perdóname, límpiame de todos mis pecados y de toda maldad que he cosechado por mi actitud de desobediencia. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame a comenzar a vivir en el centro de tu voluntad, en el nombre de Jesús. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, oh Dios bendito, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
que nos alinee, Señor, con tus propósitos. Ayúdanos, oh buen Señor, a entender, oh buen Señor, que si alguien está viviendo experiencias amargas en su vida, Señor, simple y sencillamente, oh Dios de los cielos, Señor, es para tú estás tratando de llamarle su atención, para que escuche, que vea, Señor, tu rostro, que atienda, Señor, a tu llamado. Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayuda a cualquier persona, oh buen Señor, que esté cruzando por situaciones difíciles, Señor, que te pueda reconocer en medio de situaciones adversas en su vida. Gracias, Padre Celestial, te damos, buen Señor, en este momento, en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.